en la reunión de mañana yo voy a transmitir este mensaje porque me está dando. Sí, igual Vilela tiene conocimiento, con él nos reunimos, parece que, no me acuerdo si fue el día lunes o martes, nos reunimos por espacio de media hora y ahí también se le logró determinar todo los lineamientos, ¿no? Porque también estaba con la necesidad de saber cómo era el asunto, ¿no? Entonces, eso. Ya, sí, yo le dije a él que primero iba a hablar con la decana y después hablar con usted para ver cómo hacemos eso antes de pasar el oficio, ¿verdad? Porque iba a pasar un oficio, digo, primero tengo que hablar con él y antes de pasar el oficio para que me diga más o menos los lineamientos que hay que tener en cuenta. Sí. Eso sería más o menos. Ya, pues, doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Diana. Un gusto escucharla. Pase bien. Que tenga una linda tarde. Gracias, igualmente. Se me cuida mucho. Gracias. Un abrazo. Chao. Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos nuevamente a esta clase de jueves 27 de agosto. Bien, el día de ayer habíamos quedado en un avance de una aplicación práctica sobre cómo es que se realiza un instrumento de encuesta y cómo se lo valida. Recapitulando, pues la validación del instrumento, pues hay que hacerlo en función del contenido, en función de la confiabilidad y en función del constructo. Con la validación y aseguramiento de la validez del instrumento de la encuesta, que lo podemos hacer a través del juicio de expertos, nosotros utilizamos el coeficiente de Kendall-Cronbach para la confiabilidad y la correlación para el constructo. De esta manera nosotros aseguramos que las preguntas estén bien diseñadas, que las preguntas estén bien ubicadas dentro de los ítems, es decir, si va al medio, va primero o al final. Y además que tengan un sentido positivo y una validación numérica en cuanto a lo que hemos visto con la escala de Likert, por ese lado. Por otro lado, también los resultados van a tener bastante confiabilidad de acuerdo a las explicaciones que hemos visto de lo que es una confiabilidad y una validez. Entonces, le hacía hincapié que compartiéndoles del doctorado que hice sobre una metodología de gestión de proyectos, estoy escogiendo la pregunta 17, en donde ustedes observan, aquí tenemos los ítems, en este caso es mi ítem número 17, y aquí estoy hablando sobre este tema, los errores. Y hago de una manera cerrada las preguntas y les pongo preguntando la importancia. Dentro de la base de datos del SPSS que utilicé como herramienta, yo le puse aquí valores numéricos. 5, 4, 3, 2 y 1. Bien, en este caso, siempre menor ponderación le daba al que daba la respuesta sin importancia, ¿no? Bien, de esa forma, entonces yo realicé la encuesta en línea. Aquí tenemos el enlace. Bueno, este enlace ya actualmente debe estar desactivado porque, de acuerdo a la plataforma del Survey, de Line Survey, solo me permite temporalizar en un periodo de tiempo, y esto fue realizado en el 2017, 2018 aproximadamente, ¿no?
Tenemos los resultados de las encuestas, con sus reportes prácticamente tabulados. Para los expertos hubo necesidad de enviarle un oficio y instructivo en la que se les pedía desde qué punto de vista tenían que ellos hacer la validación. Por otro orden de cosas, también a través de un correo electrónico se hizo la invitación activa, como ven ahí, invitación a participar de la encuesta, en donde se les indicaba en qué consistía y el enlace correspondiente. Entonces, es un proceso, como ustedes ven, no es tan sencillo de que me pongo a escribir 4 o 5 preguntas y ya la comparto. Bien. Aquí ya tenemos, en cambio, la colección de datos ya en la plataforma del SPSS. Aquí podemos observar, yo tengo mi base de datos. Bien, aquí tenemos 1 y 2 pestañas. El SPSS prácticamente se parece bastante al Excel. Tengo pestañas, una pestaña donde pongo las variables, en este caso es esta de aquí, en donde está la numeración, tiene filas y columnas. Las filas en este caso son numéricas y las columnas tienen características no numéricas. Yo le pongo el ítem correspondiente, le pongo, bueno, estoy aquí, me lo da automáticamente el tipo, si va en cadena, numérica, entre otras cosas. El ancho decimales que necesito que tenga mi gráfico, cómo está etiquetado, es decir, el nombre de la pregunta, y aquí las posibles respuestas. ¿Sí? Y lógicamente le configuraba con otras opciones que tenemos aquí graficadas en ese reporte. Bien. A propósito, en la vista de datos es donde yo tengo ingresadas los valores de las respuestas. Y afortunadamente, como eran numéricos, generalmente del 1 hasta el 5, en vez de poner la respuesta importante o no importante, se le ponía en este caso de forma numérica, y era mucho más fácil hacerlo. De esa manera, una vez que yo ya tengo ingresada, empiezo a hacer los cálculos y digo analizar, hago clic y me aparece un menú a través de una pestaña, escojo otra y me aparece otro combo, hasta ir seleccionando lo que quiero que se haga el cálculo. Alfa de Cronbach, Kendall, correlación, entre otras cosas. También me da la opción, una vez que yo selecciono, me da la opción el sistema de sacar un reporte. Ese reporte, lógicamente, ya me lo da así como ustedes lo ven, ¿no? Ya con tablas, con gráficos bien representativos, entre otras cosas. Incluso me le da un nombre, una identificación al gráfico, me le da una identificación a la tabla. Bien. Yo empecé inicialmente con 47 preguntas. 47 preguntas empezó mi ficha de encuesta. Una vez que la validé, el sistema me dijo, José, solamente haz tu ficha final con 18. Es decir, a través del método de extracción de análisis por componentes principales, con 18 preguntas. No es que son las primeras 18 preguntas, sino que dentro de las 47 preguntas, a través de ciertos valores numéricos que hay que saberlos interpretar, se sabía cuáles eran las que tenían que eliminarse y cuáles eran las que sí tenían que continuarlas ratificando. Bien, entonces, porque me indicaba con esas 18 preguntas tranquilamente puedes llegar al 100% de confiabilidad de lo que deseas investigar sobre tu planteamiento de objetivos. Más sin embargo, una vez que ya tuvieron los resultados tabulados, me salió otro, en el mismo reporte me puede dar cuenta esto. Es decir, que bastaba con 7 preguntas para llegar a un 80% de confiabilidad en el resultado, que es bastante bueno. Mínimo debe ser el 70%. Ese pude haber puesto 6, pero lo ideal para el sistema, que ya está validado, es que se utilice 7 preguntas. Pero reitero, ya una vez que se ha realizado la validación a través de la aplicación de la plataforma. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, puede hacerla. Sí, yo tengo. Adelante, dígame. Es con respecto al programa que usted dice. Ya, supongamos que yo tengo, así como usted dice, 47 preguntas ya. Y una de las preguntas que el sistema me arroja que no es necesario agregarla,
la considere yo muy importante, ¿qué pasaría ahí? Ya. Bien. Mira, cualquiera de las herramientas que hemos visto, y te hablo con mayor fundamento del SPS, esa pregunta, perdón, que nosotros la consideremos importante, de pronto es eliminada porque la planteaste mal, fue mal planteada. Se me ocurre que la pusiste en sentido positivo, pero la ponderación no la pusiste adecuadamente. Es decir, a ver, el sentido positivo es de 5 hacia 1, ¿verdad? De mayor a menor, ¿verdad? Ya, entonces, puede hacer caso que tú le pusiste al revés la connotación. ¿Sí? Entonces, también te indica cuando tú estás equivocado con la afirmación positiva o negativa. Entonces, tú vas a ir rapidito, tienes que ir te vas aquí a las variables y les cambias en esta parte de los valores. Aquí. Ahí les cambias la respuesta. Es decir, en vez de poner a 1 a 5, la cambia, la pone de 5 a 1. Vuelves a hacer una nueva corrida y allí te va a validar que esa pregunta entonces sí la consideres. O sea, antes de que tú las elimines, te da esa opción. O sea, primero te determina si la puntuaste bien o no la puntuaste bien. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Ya. Miren, esa es la importancia de trabajar con sistemas. Y reitero, son sistemas que ya están probados. El SPS va por la versión, creo, 25, 26. Significa que ya lleva algunos años en el mercado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, continuamos. El proceso de validación del instrumento tiene un proceso, ¿no? El primer paso, y algo ya mencionamos, se realizan las preguntas de manera suelta, se consultan a los especialistas sobre qué podemos investigar, qué podemos preguntar. El paso 2, una vez que ya nos han indicado los especialistas, pues empezamos a agruparlo por componentes. ¿Sí? Empezamos a agruparlo por componentes y relacionamos las variables del componente con las variables del problema investigado. El paso 3, empezamos ahora sí a armar nuestra encuesta, nuestras preguntas, y luego aplicamos un piloto a través del apoyo de un juicio de expertos, ya poder determinar la validación del instrumento y en ese caso ya saber con cuántas preguntas se va definitivamente la encuesta. Entonces, respecto al paso 1, pues, en este caso se consultó con N miembros y ellos empezaron a establecer que hay que hacer preguntas generales, preguntas específicas y preguntas de referentes. En las preguntas generales, pues se ponen los datos informativos, datos del informante, no nombres. Las encuestas son anónimas, sino edad, lugar de trabajo, tiempo en el trabajo, entre otras cosas, ¿no? Bien. Luego, sobre teoría general y sustantiva. En este caso, yo estoy poniendo este ejemplo con sistemas de seguridad de la información. Bien. Entonces, quiero hablar sobre preguntas, entre ellas sobre seguridad informática. Bien. Y sobre referentes empíricos, hago preguntas sobre las normativas de seguridad informática y de trabajo relacionados. Bien. Entonces, por ahí se parte. Bien. Esta es mi línea base del instrumento. Bien. Una vez que ya se dio la línea base, entonces se empezó a realizar los componentes, a diseñarlos, y se determinó las variables, y de esta forma se empezó a facilitar la aplicabilidad del proceso. Y como se trabaja o se recomienda para este tipo de casos trabajar con escala de Likert, se determinó utilizar preguntas de acuerdo, de frecuencia, de importancia o de probabilidad. Y lógicamente, de acuerdo si era en sentido positivo o negativo, se tomaba las escalas del 1 al 5 o del 5 al 1, positivo o negativo. También fue importante determinar la selección de los expertos. Dice que debe ser números impares. ¿Sí? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc.
Si pongo bastante, es decir, 15, 17, va a ser más difícil, no más difícil, más largo el proceso, porque tengo que buscar a 15 expertos, tengo que enviarles oficio y tantas cosas. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? Normalmente se recomienda entre 5 a 7 expertos. ¿Sí? Normalmente es lo más recomendable, económica y técnicamente es lo más barato. Bien, ellos califican el formato semiestructurado en base a una ficha, una rúbrica, empiezan a revisar independientemente cada uno por su lado y luego hacen observaciones si es necesario y en consenso determinan ciertos criterios, es decir, ciertos resultados. Bien. En el paso 3 empieza el proceso de validación de los expertos. Una vez que han sido notificados, se les entrega todo el instructivo para que ellos sepan cómo trabajar. Luego se empieza a aplicar el instrumento de investigación, pues empieza a aplicarlo, y aquí tenemos algunas de las preguntas que se ha determinado en cuanto a las dimensiones de esa aplicación. Se tiene 4 dimensiones: sus datos informativos, metodología, supuestos o riesgos y la normativa que ustedes ven allí. Allí vemos el reporte de los resultados de la calificación de expertos. ¿Sí? Miren, 7 expertos y ellos dijeron que sí había correspondencia entre las 47 preguntas, ¿sí? Que sí había correspondencia y que no existía ninguna correspondencia. Sobre la calidad técnica y representativa, ellos establecieron, de acuerdo a los expertos, el experto 1 dijo que solamente 47 y otros variaron, ¿no? Adicionalmente indicaron estos valores de correlación en cuanto a calidad representativa y también al lenguaje en que se estaba bien escrito o no bien escrito. Es decir, tenemos 1, 2 y 3 componentes. Y aquí tenemos el componente 1, ¿sí? Tenemos el componente 2, perdón, 4 componentes, 3, 4, 5 y 6. Bien, y observen los valores que están tabulados. Y es importante este valor, es importante el valor B3, porque es allí donde prácticamente ellos complementan y ratifican la validez de la calificación de expertos. Es decir, ellos hicieron por separada la calificación, no se pusieron de acuerdo, ni se estuvieron consultando qué habían hecho y qué no habían hecho. Además, se hacen por pares ciegos. ¿Qué significa pares ciegos? A ninguno de los 7 se le dijo quién más era. Se iban donde el uno, no se le decía quién más era, y así sucesivamente, cosa que nadie sabía quién era que estaba participando. Eso se llama pares ciegos. Bien. Luego se hizo la validez de contenido a través del cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall, en donde el instrumento iba validando el ítem y el dominio, la claridad, los sesgos, los parámetros de correspondencia, calidad técnica y lenguaje. Bien. Más o menos se establecía que un promedio de 30 a 45 variables en este caso fue lo que se aplicó, como les decía. Entonces, la concordancia se obtuvo un valor a 0,5. En este caso, cuando es menor a 0,5, no es válido; como es mayor a 0,5, sí es válido. Entonces, concordancia confirmada. Bien. Luego se empezó a hacer, a utilizar el cálculo del estadístico x al cuadrado, ¿sí? Con grados de libertad N1, es decir, al menos del 1% de error, con una significancia del 5%, en este caso que es lo recomendable para las investigaciones. Bien, dice que es aceptable de 0,7, es bueno de 0,7 a 8 y es excelente si es mayor a 0,9. Bien, entonces mide el grado de concordancia y el resultante es ordinal, es decir, en un orden numérico. Para esto hay que crear 2 hipótesis. Bien, la primera hipótesis, que los expertos no coincidan. Y la segunda hipótesis, que los expertos coincidan en su respuesta. Bien. Vino el sistema, validó 45 preguntas y el alfa de Kendall fue aproximadamente de 0,986, con grados de libertad, en este caso 2 grados de libertad, el 2% de error. 2% de error, que es muy bueno,
aproximadamente, por eso tienen el 98.6%, ¿no? Entonces, si fue mayor, en ese caso se rechaza la hipótesis que los que no sean coincidentes y se acepta la hipótesis que la respuesta de los expertos sean coincidentes. En conclusión, el juicio de expertos es concordante. Validada entonces el juicio de expertos. Luego, para medir la confiabilidad, había que hacer las aplicaciones de 2 veces o más sobre un grupo de personas, ¿sí? En este caso, se utilizó el alfa de Cronbach para la aplicación que estamos explicando. Bien. Y se le utilizó también el método de mitades compartidas para tener 50% de un lado y 50% del otro lado, y de esa manera se le da mayor consistencia interna al test o a la ficha de encuesta, que en este caso, como dice ahí, requiere una sola revisión. Es importante que para las pruebas piloto de confiabilidad también se determinen valores, ¿no? Se determinen valores, es decir, yo tengo aquí, en este caso, 0 hacia la izquierda y 1 hacia la derecha. Y aquí están los valores, prácticamente tiene que ser mínimo 0,7 para que sea aceptable. Y de ahí en adelante, pues es mucho mejor, ¿no? Bien. Como dice ahí, sin uno de ellos el instrumento no es útil, es decir, es necesario realizar los análisis de confiabilidad y validez. Si solamente hago de uno, es por gusto, tienen que ser de ambos, tienen que ser de ambos. Es un proceso continuo, es dinámico porque yo puedo ir haciendo cambios y como ir haciendo corridas, ¿no? Corridas de funcionamiento. Es importante la teoría y además que es una guía para el desarrollo dentro del proceso de validación. En este caso, del ejemplo de la tesis, se logró 0,795, es decir, mayor a 7, mayor al 70%, en este caso 79.5%. Por lo tanto, el índice o el factor de confiabilidad estaba aceptado. En este caso, a través del alfa de Cronbach. En cuanto a la validez del constructo, es un grado que mide la variable. En este caso, dentro de la seguridad que estamos aquí, ya nosotros medimos el contenido, medimos la confiabilidad y ahora queremos medir el constructo. El constructo también se lo llama o se lo conoce como rotación Varimax. Es decir, es un estadístico en forma probabilística que me permite analizar ítems agrupados, no importa de las dimensiones que se tengan, pero estas deben estar definidas. Entonces, en este sentido, las dimensiones conceptualizadas deben ser aprobadas en consenso por los especialistas, no por los expertos ahora, y además dice que su característica científica debe ser válida cuando se crea un patrón. ¿Qué significa eso? Yo puedo trabajar con una ficha de encuesta ya realizada. Alguien hizo una encuesta, se me ocurre en Quito, y yo quiero hacer una encuesta parecida. Cojo esa ficha de encuesta, ya fue validada, ya fue aplicada, ya fue probada. Entonces, a eso se refiere la ficha de patrón. O decir, yo construyo una nueva y también la tengo que validar. Bien. En este caso, los dominios han sido construidos de manera teórica y tengo que comprobar la idoneidad, es decir, que sea original, propia u original de un patrón y que esté validado. ¿Por qué regreso nuevamente a esta gráfica? Es para que se den cuenta que yo me estoy aquí en este caso llegando en la sumatoria mínimo al 70%. Mínimo al 70%. En otras palabras, yo estoy cogiendo un 35% del lado de la asíntota izquierda y un 35% de la asíntota derecha. Los valores que están de ahí hacia abajo, después de las asíntotas, son valores no confiables. Bien.
Entonces, una vez que se hizo el cálculo de la validez del constructo, hay que establecer si esos índices son altos, porque puede demostrarse una correlación de dominio total. O también que cada uno de los dominios tenga una alta significancia. Alta significancia. Entonces, para eso se realiza un análisis factorial, lógicamente, previamente, la comunalidad, y esta debe ser mínimo el 40%. Debe ser mínimo el 40%, y además, dentro de las comunidades, se establece el índice de KMO o de Kaiser-Meyer-Odum. En este caso, debe ser mínimo 0.5 o el 50%, y el de significancia el 5%, es decir, un error de máximo el 5%. Miren, de acuerdo a los resultados de la encuesta ya validados, la significancia es 0%, es decir, prácticamente no hubo error. Prácticamente no hubo error de significancia y su valor fue superior al 0.5. Fue superior al 0.5. Entonces, el constructo también fue afirmativo. Bien. Entonces, como el KMO, no sé si les estarán dando límites ya o si vieron límites en el colegio, tiene una tendencia con un límite a 1. Es decir, su correlación es notable. Como ya les dije, su significancia fue del 0%, y además dice que se acepta una evidencia cuando la varianza es igual o superior al 60%. En este caso, pues, se salió una varianza del 80.74%. Lo que les decía, aplicando solamente 7 preguntas, mínimo 7 preguntas de todos los componentes. Bien. En resumen, la validez total del instrumento es la sumatoria de la validez del contenido, de la validez de confiabilidad y de la validez del constructo. Aquí tenemos los resultados. Tenemos los resultados dando una validez total del 85%. ¿Sí? Es decir, se hace una sumatoria promedio de esos valores. Lo que quiere decir que el instrumento, pues, su validez, su confiabilidad de resultados es bastante buena. Bien. ¿Qué conclusiones podemos dar con el análisis de la validez del instrumento? Una vez que ya hemos visto cómo se deberían hacer, cuántas preguntas debo tener, pero también es importante, no sé si lo conocían, pero es desconocido para ustedes, que había que hacerle validez para que los resultados sean confiables y saber cuál es el número apropiado de preguntas. Conclusiones particulares. Dice que la validación del instrumento está en función de los parámetros que ya hemos visto. Debe haber unas preguntas estructuradas, deben hacerse revisar por expertos y debe hacerse una prueba piloto. Si todas esas condiciones son favorables, entonces la encuesta es favorable, es validada y es factible de aplicar. Si no hubiese sido favorable, entonces no era factible de aplicar. Técnicamente hablando. ¿Por qué pongo ese título de aportes de la estadística? Lamentablemente, o los profesores no les explican cuál es el objeto de la estadística, o nosotros no le tomamos sentido. Pero realmente la estadística tiene mucho que ver en la vida cotidiana y mucho más a un profesional. Es una ciencia que me facilita encontrar información en cualquier campo. 2. Los estudios estadísticos siempre van a ser prácticos, no teóricos. 3. Me permite garantizar en que el documento que estoy utilizando es válido y además es confiable para su aplicación a través de cualquiera de las herramientas, o también se lo puede hacer manualmente, pero nos vamos a demorar mucho más tiempo. Si ya en el cálculo me demoro quizás 1 minuto, en el cálculo con el sistema, manualmente me puedo demorar un par de horas o mucho más. Dice que cuando se utiliza un instrumento de investigación es posible realizar correlaciones, es decir, comparar resultados, ver que sean seguros y además que esos resultados sean aplicables. Bien, en este momento, los señores que están investigando la vacuna del COVID están haciendo todo esto, todas estas validaciones de los resultados. Ellos no están haciendo encuestas, pero sí están haciendo toma de muestras y van tomándole las muestras a cada uno de los pacientes, viendo los parámetros del laboratorio y tienen que llegar
a estas explicaciones que yo les estoy haciendo. De manera general, dice que se debe garantizar que los instrumentos de encuesta sean un documento válido y confiable. De esa manera, mis resultados también son confiables. Hay mucha más aceptación de parte del cliente. Se tiene una imagen más probada. Deben al menos cumplir con los valores mínimos de acuerdo a las investigaciones ya de autores que han probado este tipo de validaciones. Dice que también se debe ejecutar un análisis factorial al universo total de la muestra. Y esto me permite tener variables pertinentes, pero también deben ser las necesarias. 3. Todas las variables del instrumento deben ser parte de la encuesta piloto. Y también parte de ellas, dependiendo de lo que me diga el sistema, van a formar parte del instrumento de la encuesta final. Dice que la ejecución de las entrevistas o consultas, de acuerdo al criterio de expertos, son favorables, porque me permite y me ayuda para la factibilidad de que vaya encaminada la encuesta a tener una validez y confiabilidad. Entonces, con eso completamos ya la parte de instrumentos de encuesta, completamos cómo se valida y nos queda solamente por estudiar cómo se realiza el informe final ya de un proyecto de investigación o de un proyecto como un informe, de un proyecto integrador, de un proyecto informático en general. ¿Alguna pregunta, estimados alumnos? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, dígame. eso que nos acaba de enseñar es lo que usted hizo en su doctorado. Sí. Verá, ¿Cuánto tiempo se tardó en validar todo eso? ¿Cuánto tiempo es lo...? bien. Verá, hasta antes de hacer el doctorado, ni siquiera estaba por enterado que las encuestas se validaban. ¿Ya? Entonces, por un lado. Por otro lado, me hice un banco de preguntas de 47, 48 preguntas y lógicamente la tutora de tesis me la revisaba. Y el tutor simplemente es un guía, te dice valídala, pero yo creía que validar era revisarlas. Bien, por ese lado. Cuando yo empiezo a investigar sobre la validación, el primer problema que me encuentro es que para validar necesitaba una herramienta informática. Bien, entonces te estoy hablando haciendo empíricamente la ficha de encuesta me demoré casi 2 semanas. ¿Sí? Luego, cuando ya me entero de la validez, me demoré 1 mes para aprender a manejar el sistema. Y no, bueno, el manejo fue fácil. Lo difícil era saber interpretar cuándo el resultado de la tabla me decía que tenía que eliminar la pregunta o tenía que cambiar el sentido positivo o negativo de la respuesta. Entonces, eso me demoró 1 mes. Estoy hablando 1 mes de 8 horas diarias, ¿sí? De lunes a lunes. Fue cansado, pero gracias a Dios fue interesante porque lo aprendí. Hasta ahí ya van 1 mes, 4 semanas y 2 semanas, 6 semanas. Bien. Luego empecé a ingresar la base de datos al sistema. Esa base de datos la hice en 1 día. Luego empecé a ingresar los resultados de la tabulación. Ahí me demoré 3 días. Aproximadamente 1 semana tenemos ahí, ¿no? Tenemos 7 semanas. Y prácticamente el cálculo de los resultados lo hice en menos de 1 hora, porque ya está todo ingresado, aproximadamente en 10 minutos. Solamente seleccionaba qué quería calcular y automáticamente me salían los resultados. Y los resultados me sacan un reporte. Entonces, me demoré, podríamos decir, entre 6 y 7 semanas. Pero, sin saber ya aprendiendo el manejo y la interpretación de los resultados. Conozco personas que trabajan en esta situación, ganan bien. Por ejemplo, ahorita que se vienen elecciones, hay personas que hacen dinero con esto.
Sí, hay personas que hacen dinero por esto, con los Exipol, con las encuestas y tantas cosas. En otras palabras, a nivel mundial, trabajar con validaciones es un trabajo de todos los días. Ya uno crea modelos, queda parámetros. Bien, anteriormente a esto yo tuve una experiencia ya profesional, pero no haciéndolo, no calculándolo, sino supervisando. Tuve la oportunidad de dirigir un proyecto a nivel nacional de un censo pesquero, así mismo. Ojalá, yo creo que si no queda tiempo, no ahora, sino en las próximas semanas, estamos en semana 13, yo creo que de pronto en la última semana les comparto, por ejemplo, de esa experiencia que tuve, donde también así mismo, para que se den cuenta la cantidad de preguntas que habían, por lo que alguien la pregunta que me hizo fue interesante. Si esa pregunta es importante para mí y el sistema me dice que lo debo eliminar, ¿qué debo hacer? Ya, más o menos hubo que hacer algo así como esas cosas similares. Entonces, pero ¿qué te queda como gratificante de esto? Que aprendiste algo nuevo, lo estás compartiendo y adicionalmente me está dando la oportunidad de nuevos ingresos económicos. Solamente manejando la herramienta, sin ser informático. Ustedes que son informáticos, con mucha mayor razón. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, por favor? Bien. Finalmente, quiero incentivarlos, no se desanimen, les reitero, ustedes son alumnos de primero, lamentablemente les está tocando vivir esta situación circunstancial de tener clases de esta manera, pese a que no es lo mismo, pero sin embargo estamos tratando de dar todo lo mejor de nosotros. Y adicionalmente, no solo que les comparto lo que me dice la teoría universal, que trato de compartir con la recopilación de la mejor información y compartirle conocimientos de acuerdo a la experiencia. ¿Sí? Compartirle conocimiento de acuerdo a la experiencia. Y ánimo. Por otro lado, invitarlos a que se responsabilicen en la entrega de las tareas. No sería saludable para ustedes ni para la familia de ustedes en que tengan que reprobar el semestre, ¿no? Entonces, no sería saludable. Más sin embargo, debo recalcar algo. Viendo las calificaciones, o sea, yo no veo, para mí la valoración de puntuación es lo de menos. Al final, uno valora el aprendizaje del estudiante. Hay un alto porcentaje de responsabilidad en la entrega de los trabajos. Hay un alto porcentaje, por ahí algunas cuestiones aisladas de compañeros que no quieren colaborar con el grupo. Bien, ese es el mensaje que quería darles. Es todo de mi parte. Si no hay preguntas, pues gracias por asistir y los espero la próxima semana con la nueva temática que tenemos sobre el informe del instrumento de investigación. Que pasen una buena noche. Hasta pronto. Igualmente. Luego, buenas noches. Hasta luego. Luego.